que Satanás está provocando en este tiempo, que no te quepa la menor duda de que la iglesia vencerá. Y no vencerá porque lo hará en sus fuerzas. Vencerá porque tiene un rey que venció en la cruz. Así que levanta tu voz, quita todo temor de tu vida y dile al Padre: Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a que tú me uses donde quiera, cuando quiera y como tú quieras. En el nombre de Jesús, que así sea con cada uno de los que está en este lugar. Y no mires las sillas vacías, mírate a ti en esta noche. Mírate a ti y dile al Señor. Y dile al Señor: Señor, ¿qué tengo que aprender hoy? ¿Qué tú quieres enseñarme hoy? Yo quiero decirte que el Señor siempre está dispuesto a enseñarnos. Él siempre está dispuesto y disponible a enseñarnos. Aquí la pregunta es: ¿tú estás disponible para aprender? ¿Tú quieres aprender? Esa es la pregunta. Porque Dios está dispuesto y Él lo quiere hacer. Así que vamos a orar, dándole gracias al Señor por esta palabra, porque Él siempre quiere enseñarnos. Él conoce todas las dificultades que tú y yo vamos a enfrentar personalmente, pero también como iglesia. Y Él en esta noche nos quiere preparar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo hermoso que tú nos permites tener. Gracias por la palabra, Señor, que tú me entregaste. Yo te pido, Padre, que en esta hora seas tú mismo en medio de cada uno de nosotros. Que tú encuentres corazones con tierra fértil donde la palabra que hoy se dará, Señor, sea sembrada y que rinda un fruto abundante en el nombre de Jesús. Señor, aquí está tu pueblo, el pueblo que te pertenece a ti, Señor. El pueblo, Señor, que fue llamado y escogido por ti. Yo te doy gracias y te pido, Señor, que en esta hora todo aquello que quiera interrumpir, que quiera, Señor, quitar la porción que tú has preparado para nosotros, Señor, no prospere. Estamos bajo tu cuidado, bajo el poder de tu sangre, Señor, y de allí nada ni nadie nos sacará. Te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén y amén. El título de este mensaje se llama El mensaje completo. Todo debe girar en torno a Él. ¿A quién? A Cristo. Él es el centro de todas las cosas. La palabra dice que fuera de Él no hay nada. Que fuera de Él no hay nada. Quiere decir que en Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos y lo que la iglesia necesita. Así que en esta noche, como dice en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo del 1 al 6, cuenta la historia de cuando Pedro y Juan se estaban acercando al templo para orar. Y cuando ellos iban entrando al templo para orar, se encontraron en la puerta llamada La Hermosa con una persona que era cojo, era un hombre cojo. Y él se ponía en esa puerta para pedir limosna, esperando que la gente tuviera compasión de él y recibir algo. Cuando ellos van entrando, la palabra nos dice en el versículo 6 que él se acerca a Pedro y a Juan y les pide una limosna. Pero la respuesta de Pedro hacia él fue la siguiente. Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata para ti, pero te daré de lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y así vengo yo en esta noche, iglesia, a decirte: levántate y camina. Levántate y camina, porque hay mucho por hacer para preparar el camino para nuestro Rey. Tú no te puedes dar por vencida. Tú tienes que levantar tus ojos y mantenerlos puestos en Cristo, porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. De lo que yo he aprendido
quiero compartir contigo. Y yo te tengo que decir que yo no era una persona a la que le gustaba leer. Yo admiraba mucho a las personas que tenían eso tan nato en su vida, de coger un libro y de tal vez en 1 o 2 semanas terminarlo. Eso yo no lo tenía. Para mí era difícil, yo lo anhelaba hacer. Yo cogía los libros y tan pronto empezaba a leerlos, me quedaba dormida, pero era una cosa tan profunda. Pero llegó el momento que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Porque hay libros que son necesarios para nuestra edificación. Aparte de que la Biblia es nuestro primer libro. Pero siempre la Biblia es diferente estudiarla porque tú no la coges como un libro, sino que tú vas poco a poco, vas estudiando los versículos, así que es diferente. Pero coger un libro y leerlo completo para mí era completamente difícil. ¿Qué pasa? Que yo hago esta oración al Señor y yo le digo, Padre, yo quiero que tú me ayudes con esto porque se me hace difícil, pero es un anhelo que está en mi corazón. Pues pasó el tiempo y el primer libro que yo pude leer fue uno que nos envió la pastora Rowena. Y el nombre de ese libro era El Vidente. Ese libro hablaba de las diferentes clases de profetas que hay. Y yo lo pude terminar. Cuando yo terminé ese libro, yo lloré de la emoción. Porque yo no podía creer que lo había podido hacer. Eso para mí fue un logro. Yo le decía, Señor, gracias. Aprendí mucho. Fue de gran edificación para mi vida. El segundo libro que leí, porque ya voy leyendo 2, se llamaba El Fundamento Cristocéntrico, que lo escribió Marcos Brunet. Un libro que realmente yo te lo recomiendo. Si tú tienes la oportunidad de leerlo, hazlo. Ese libro yo lo tomé como asignación con las chicas del Ministerio de Danza y juntas lo estudiamos y juntas lo leímos completo. Así que fue una bendición para mí, pero también para cada una de ellas. Pero te tengo que compartir que voy por mi tercer libro. Y hasta ahora es el que más páginas tiene. Este libro tiene cerca de 500 páginas. Y ya voy por la mitad y lo que llevo con él es como 1 mes y medio más o menos. Así que es un milagro para mí que eso haya ocurrido. Pero ese libro en particular ha sido un oasis para mi vida. ¿Y por qué te tengo que decir esto? Porque yo estaba, en mi espíritu había muchas cosas que yo podía sentir, pero yo no le encontraba las palabras indicadas para eso. Y ese libro ha sido el que le ha puesto palabras a lo que mi espíritu sentía. Y es un libro tan edificante porque va de la mano con la palabra. Él te pone algo y te lo fundamenta como con 5 o 6 versículos. Él te lleva a la palabra. O sea, no es un libro que está separado. Tú tienes que tener tu Biblia a tu lado para poder leer ese libro. Así que, como para mí ha sido tan edificante en esta noche, yo te quiero compartir muchas cosas que he aprendido de ahí. Y en las Escrituras encontramos el libro de Juan. En el capítulo 21, del versículo 1 al 19, encontramos la historia cuando Jesús se manifiesta a los discípulos por tercera vez, luego de haber resucitado. En esa escena habían cerca de 7 discípulos y uno de ellos era Pedro. Y en este lugar, a las orillas del mar de Tiberias, ocurre la escena que cuando ellos terminan de comer, Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, yo te amo. Pero vuelve Jesús y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Y él vuelve y le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Se lo dice por segunda vez. Pero vuelve Jesús y le hace la misma pregunta. Y él le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús vuelve y le dice, apacienta mis ovejas. Esa era la respuesta de Jesús a Pedro cada vez que le preguntaba, ¿tú me amas? Y Jesús le decía,
apacienta mis ovejas. Y puede suceder que nosotros escuchemos la palabra apacentar y en nuestra mente podamos pensar que solamente se trata de velar por la paz y por la seguridad de alguien, porque tal vez esa palabra se nos hace bastante similar con eso. Pero yo busqué el significado de la palabra apacentar y te quiero hacer hincapié en que no lo busqué en un diccionario bíblico, lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y apacentar dice que es dar alimento espiritual, es instruir y es enseñar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, iglesia. Tienes que dar un alimento espiritual correcto, tienes que instruir y tienes que enseñar. Así que en esta noche yo te digo, iglesia, ¿tú amas al Señor? Iglesia, ¿tú amas al Señor? Y vuelvo y te lo repito. Iglesia, ¿tú amas al Señor? Apacienta sus ovejas. Porque tú y yo tenemos la responsabilidad de instruir, de enseñar y de dar un alimento espiritual completo. No podemos darlo a medias. Tenemos que hablar el mensaje completo. Tú y yo no somos llamados a cambiar lo que está escrito en la palabra. Tú y yo somos el medio por el cual el Señor transmite su mensaje. Pero tú y yo no estamos llamados a quitar aquellas partes de la palabra que nos incomodan y solamente a decir las partes bonitas. El anhelo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros podamos ver el plano completo de su plan. Porque cuando miremos el plano completo de su plan, vamos a entender que compartir el mensaje es necesario. Y hacerlo de la manera correcta es indispensable. El mensaje completo es que Jesús vino a la tierra, murió, resucitó, ascendió a sentarse a la diestra del Padre, pero vuelve. Él vuelve. Él volverá a buscarnos. Él vuelve, tú no puedes quitar de vista que Él vuelve, iglesia. Por mucho tiempo la iglesia se mantuvo predicando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero al pasar de los años, al no ver que Cristo ha venido, ese mensaje se ha ido enfriando en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Lo hemos dejado de lado. Pero en esta noche el Señor nos quiere recordar que Él vuelve y que ese es el mensaje completo. No podemos quedarnos en que Él murió en la cruz y que resucitó. No, es que Él vuelve. Él vuelve. Decidir intencionalmente ignorar gran parte del plan, gran parte de la Biblia no debería ser una opción para nosotros. Porque estaríamos quitando la parte más importante, que es el final. No podemos hacerlo. Y en este tiempo hay iglesias donde simplemente no se habla del tema. No se habla de que Cristo vuelve. ¿Sabes por qué? Porque tienen temor de hablar de las señales antes del fin. Y ese temor que la iglesia y que muchos líderes sienten ha hecho que las enseñanzas para este tiempo tan necesarias sobre los últimos tiempos, sobre las señales que nuestros ojos van a ver, se desvanezca. Hay iglesias donde simplemente no se toca de ese tema para evitar molestias entre algunos del pueblo, para que el hermanito no se sienta incómodo y no se vaya. Pero estas enseñanzas acerca de los últimos tiempos y de la venida de Cristo son necesarias porque hacen que la iglesia esté preparada para lo que viene. Si a ti no te hablan, si a ti no te instruyen, si a ti no te enseñan acerca de un tema, ¿cómo tú vas a hacer cuando te toque enfrentarte a esa situación difícil? Y la iglesia que no se expone al mensaje de la venida de Cristo tiene un gran % de tropezar y de caer.
Cuando nosotros hablamos de la venida de Cristo, tenemos que hablar de las señales de los últimos tiempos, porque ahí vamos a aprender cuáles son las armas para luchar contra el espíritu del anticristo. El anticristo es la expresión del intento de Satanás para detener la manifestación de Cristo, la manifestación tangible del Dios vivo. ¿Y tú sabes qué? Que ese espíritu ya está en medio de nosotros. La palabra dice en 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y Juan escribió esto hace más de 2000 años atrás, diciendo que ese espíritu ya estaba en medio de ellos. ¿Cuánto más nosotros debemos de estar apercibidos de que ese espíritu se hará visible a medida de que se acerca el día de la segunda venida de Cristo? Entonces te vuelvo y te pregunto, ¿este mensaje, esta parte del mensaje, debe ser ignorada? No podemos. Necesitamos hablar de esto. Satanás no puede impedir, puedes pasarlo, Ramón. Satanás no puede impedir que los designios divinos se cumplan. Él no puede impedir que lo que Dios ha destinado a hacer no se haga. Pero él sí puede excluirte del plan de Dios. Él puede hacer que el mensaje sea difícil de entender. Y como es difícil de entender, tú dices, mejor no estudio eso, porque es que mira, eso yo no lo entiendo, me trae ansiedad, me trae preocupación, mejor no lo leo. Pues estás cayendo en la trampa de Satanás. Trae temor y enfría el amor que hay en ti por Dios. Otra de las estrategias que Satanás usa en este tiempo para excluirte del plan completo de Dios es que te va a traer temor. Y el temor te enfría el amor. Por eso la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Tratará de confundirte. Él es padre de confusión. Él va a traer confusión a tu mente. Él no va a querer que tú entiendas. Él va a tratar de distorsionar tu entendimiento. Él va a tratar de que tú, si te atreviste a leer acerca de los últimos tiempos y de la venida de Cristo, va a tratar de que tú entiendas lo que Él quiere y a la manera de tu propia opinión. Pero ese tampoco es el propósito. Ese no es el propósito. La palabra de Dios dice, y los apóstoles que estaban en el tiempo del libro de los Hechos, afirmaban que ya estaban en los últimos tiempos. Y hemos aprendido por nuestra pastora también que los últimos tiempos empezaron a partir de que Jesucristo ascendió al cielo a sentarse a la diestra del Padre. O sea, los últimos tiempos empezaron en ese momento, pero los años han avanzado. Han pasado más de 2000 años y eso quiere decir que nosotros estamos en lo último de los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos donde las señales que Jesús describió se están cumpliendo y al pasar de los días se intensifican como nunca antes en la historia de la humanidad se ha visto. Y esto tú lo puedes encontrar en el libro de Mateo 24, en el libro de Lucas, en el capítulo 21, en el libro de Marcos, en el capítulo 13, en los 3 evangelios. Estos 3 capítulos te van a hablar de las señales antes del fin. Pero Jesús destacó algo importante en medio de todo esto, que así como nosotros podemos reconocer las estaciones del año, nosotros sabemos cuando llegó el otoño, ahora que estamos en otoño, cuando está por llegar el invierno, cuando estamos en verano. El Señor nos llamó a que nosotros debemos identificar
cuando estas señales se están multiplicando en una generación. Y tú y yo somos de esa generación que está viviendo en la tierra y que está viendo con sus propios ojos cómo todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo, pero de manera acelerada, de una manera en la que nunca antes se había visto sobre la tierra. Mateo 24, del 32 al 33 dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Y yo te puse una foto por ahí de algunas señales de tránsito. Y así como sucede con esas señales de tránsito, cuando tú conoces lo que significa cada una de esas, tú puedes ir en tu carro en medio de la carretera o en la autopista, pero vas a saber qué hacer. Si te encuentras un rótulo de pare, tú sabes que tienes que parar. Si tú ves que está el rotulito donde está dos personas caminando, sabes que es zona escolar y que hay un límite de velocidad. Si tú conoces lo que significa cada una de ellas, tú vas a saber cómo transitar ese camino. Pero si tú ignoras qué significa cada una de ellas, tú vas a ir por el camino. Pero el camino lo vas a seguir de manera incorrecta. Y puede ser que te encuentres un guardia y te dé un tiquecito bien bonito con una multa. ¿Por qué? Porque desconocías el significado de esas señales. Y el desconocimiento te hizo cometer una infracción que no te eximió de recibir una multa. Así que necesitamos conocer las señales que se están manifestando, porque son las que nos van a decir cuán cerca está la venida de Cristo. Lo puedes pasar. Hay algunos marcadores proféticos que aumentarán antes de su venida. Y todos estos tú los vas a encontrar. Yo te puse al lado los versículos y el capítulo y el libro en el que tú lo puedes llegar a tu casa y estudiarlo más a fondo. Falso cristianismo. Son algunas señales que aumentarán antes de su venida. Guerras y rumores de guerra. ¿Qué no estamos viviendo en este tiempo? Guerra por un lado, guerra por el otro, que acá está uno amenazando al otro. Hay rumores por todo lado. Hay guerras ocurriendo en este mismo momento. Que nosotros no estemos en el lugar donde están ocurriendo no quiere decir que no estén pasando. Conflictos étnicos y sociales. Ahora mismo en mi país hay un conflicto con los indígenas. Y la policía y los militares se están enfrentando con ellos. Porque ellos quieren que les favorezcan en algo, pero el presidente les dice que no, y entonces empiezan los conflictos en la sociedad. Van a haber terremotos, tsunamis y catástrofes que hemos visto que en estos últimos tiempos, lugares donde antes no habían habido terremotos, ahora ocurren terremotos. De momento ocurrió un terremoto y hay un aviso de tsunami. Y no es que antes no pasaban, es que ahora se ven más seguido. Ahora se ven como que tú dices, pero hace poco no fue que pasó aquí acá y tú de momento ves otra noticia que es en otro lugar. Pues sí, porque se están intensificando. Hambrunas. ¿Cuántos niños no mueren de hambre alrededor del mundo? Un montón. Epidemias. Hace poco pasamos una pandemia que la mayoría de esta generación no había vivido lo que es una pandemia, lo vivimos. Escenas aterradoras. ¿Cuántas veces nosotros no entramos en un dolor por ver lo que pasa en Estados Unidos cuando entran y tirotean una escuela? En estos días hubo un conflicto el domingo pasado en una iglesia. Y eso antes no se veía tanto como ahora. Ahora se ve más seguido. Persecución. ¿Cuántos hermanos de nosotros no están muriendo alrededor del mundo por mantener su fe en Cristo?
por no negar su fe. ¿Cuántos no están muriendo? Hoy veía un video y era un pastor de Nigeria y decía que solamente en el año pasado cerca de 500,000 cristianos murieron en Nigeria. 500,000, no son 500, son 500,000 cristianos que han muerto en Nigeria. El año pasado, en lo que vamos de este año, yo he visto muchas noticias de iglesias que han sido quemadas, de comunidades cristianas que han sido atacadas. La multiplicación de la muerte en los últimos días. Homicidios legalizados en varias naciones desde el vientre por medio del aborto. Este es un detalle que yo lo desconocía, pero que es impresionante. Dice que aproximadamente 70 millones de bebés son sacrificados actualmente en el mundo a causa del aborto. 70 millones de niños que fueron engendrados en el vientre de su madre con un propósito, porque si Dios permitió, ese bebé tenía un propósito. Pero malas decisiones han acabado con la vida de esos bebés. Adicional a eso, si tú le sumas todas las muertes por crimen, por terrorismo, por catástrofes, podemos ver a través de las redes sociales que esto promueve un escenario profético descrito por Dios. Adicional a todas estas señales, sabemos que hay muchas señales que tienen que ver con Israel, que muchas de ellas se han cumplido y que hay algunas que faltan por cumplirse, pero que no te quepa la duda de que pronto se cumplirán. ¿Cuándo? No sabemos. Por eso el Señor nos llama a estar preparados, a estar alertas. No podemos dormirnos. No podemos dormirnos en este tiempo. Pero hay algo importante. Si tú y yo no dejamos que la Biblia nos modele nuestra comprensión del futuro, si tú y yo no llevamos todos estos eventos a la luz de la palabra, todo esto lo llevaremos a la razón, a la política o a cosas que pasan en el mundo. Y los miraremos como eventos aislados, pero no son eventos aislados. Es que más bien son eventos que apuntan a alguien. Y a ese alguien que apuntan es a Cristo. A Cristo. Por eso cada uno de estos marcadores proféticos dice señales antes del fin. No te dice que esto va a ser el fin, no, dice señales antes del fin. ¿Por qué? Porque cuando tú veas que eso empieza a ocurrir, pues tú te tienes que preparar, tú tienes que estar alerta, tú no puedes dormirte. Así que todo lo que pasa en el mundo nosotros lo debemos llevar ¿a qué? A la palabra. A veces cometemos el error de decir, no, pero es que esas son cosas políticas. No, pero es que esos son los legisladores que están, pero están siendo parte de ese escenario profético que se está levantando para la venida de Cristo. Tú y yo necesitamos contemplar a Cristo. Puedes pasarla, Ramón. Necesitamos ver a Cristo en su faceta venidera para poder entender el plan del Padre para los últimos tiempos. Y yo te puse dos fotitos ahí. La una es de un pintor que está haciendo un cuadro y la otra es de un plano, pero es un plano diferente porque en ese plano tú puedes ir viendo cómo esa casa va a quedar. Y así mismo pasa. Cuando alguien va a construir, cuando alguien va a hacer una casa o va a hacer un edificio, necesita tener un ¿qué? Un plano. Porque sin un plano, los obreros van a empezar a trabajar en desorden. No van a saber por dónde empezar, no van a saber qué pared tienen que levantar, o si tienen que primero tirar las losetas o primero tirar el cemento. Yo de construcción no sé mucho, pero sí sé que es necesario tener un plan para empezar una construcción, un plano. Tú no puedes empezar una construcción sin un plano, porque así cada trabajador va a poner su mano de obra en pos de lo que el dueño quiere obtener. Pues el plan aquí, el plano, lo pone Cristo. Y tú y yo somos esos trabajadores que pueden levantar las paredes. ¿Por qué? Porque tienen su mirada puesta en la obra final. Pero tú no puedes levantar un edificio sin saber cómo va a terminar.
porque estarías haciendo ¿qué? Un trabajo en vano. No estarías trabajando en acuerdo con lo que el Padre quiere. Si tu mirada no está puesta en el plano de la obra terminada, el plan no va a avanzar y en lugar de colaborar con Cristo, vamos a hacer ¿qué? Piedras de tropiezo. Vamos a obstaculizar lo que Cristo quiere hacer en este tiempo. Y ese evento que enmarca todo por lo que tú y yo vivimos es verlo a Él cara a cara. Cuando lo veamos a Él descender en las nubes. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabes por qué te purificas? Porque mantienes tu mirada puesta en la obra final. Y como tu expectativa es llegar a ese momento, pues tú procuras vivir una vida santa. Pues tú procuras que tus palabras sean correctas. Pues tú procuras vivir una vida correcta, una vida íntegra. Por eso es que Juan escribió que todo aquel que tiene la esperanza de verlo a Él cara a cara, de saber que viene, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El pintor que está haciendo un cuadro. Tal vez si tú llegas a un lugar donde un pintor está haciendo un cuadro y tú empiezas a ver pinceladas por aquí, pinceladas por allá, y para ti eso es un revolú completo porque tú no estás viendo que pase algo, tú estás viendo que él tira colores, que él tira por aquí, que él tira por allá, pero el único que sabe que cada una de esas pinceladas tiene un propósito es el pintor, porque el pintor tiene el cuadro terminado en su mente, ya él lo tiene aquí, ya él lo vio, pues cada pincelada que él da en ese canvas tiene sentido, pero para los que están por fuera no lo van a entender. Entonces, tú y yo necesitamos conocer esa obra final para poder ¿qué? Entender lo que Dios está haciendo. Hay veces que decimos, y no está mal. Hay personas que dicen, yo no entiendo lo que estoy viviendo, pero sé que Dios tiene propósito. Y está bien. Porque hay muchas ocasiones que en nuestra vida ocurren cosas que no entendemos, pero que sabemos que Dios tiene el control y que su palabra es fiel. Pero en el escenario de lo profético tú necesitas entrar en ese plan del Señor para conocer la obra terminada y trabajar en favor de eso. Para que cada pincelada que Él da no sea un revolú para ti, sino que tú puedas entender. Así como Él nos dice, entiendan los tiempos. Entiendan los tiempos, porque eso nos va a hacer vivir de una manera ¿qué? De una manera acertada, de una manera correcta. Entender el mensaje completo es como poner la dirección correcta en tu GPS. Cuando tú quieres ir a un lugar que no conoces, tú lo buscas en el GPS y la pones ahí y entonces empiezas a conducir tu carro. Es tener claro de dónde yo voy a salir y a dónde yo quiero llegar. Pues Jesús es eso. Jesús es el alfa y la omega. Es el principio y es el fin. Pero Él también es el camino. La palabra dice en Juan 3:16, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el principio y Él es el final. Por eso cuando empezaba te decía, todo gira en torno a Él. Todo gira alrededor de Él. Todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que está pasando ahora, es porque nos está preparando para el escenario de su venida. Tú podrías llegar a un destino solamente mirando el origen. Tú podrías llegar, no sé, a algún lugar de San Juan que tú no conozcas
y en el GPS poner la dirección de tu casa, no vas a llegar nunca. No vas a llegar nunca. O tú puedes edificar un puente solamente teniendo el lugar donde tú lo vas a poner, donde vas a sentar el principio, pero no conocer el lugar donde va a ser el último bloque de ese puente. No lo vas a poder construir. Porque saber dónde tú lo vas a sentar te da la estrategia para construirlo de manera correcta, que sea fuerte, que sea sólido, que se mantenga. Debes conocer el inicio y también debes conocer el final. El mensaje de la segunda venida de Cristo es el que avivará a la iglesia dormida al final de los tiempos. Y no alcanza con saber que viene. O sea, tú puedes tener el entendimiento de que, ok, Cristo viene, pero no basta. Tú tienes que prepararte para recibirle. Es como si tú esperaras a alguien en tu casa. Solamente con saber que esa persona va a llegar, ¿tú puedes preparar un cuarto en tu casa para que él llegue? No. Tú te tienes que mover, te tienes que levantar, tienes que limpiar, tienes que recoger, tienes que preparar. Pues así mismo Dios nos está llamando. No basta con que sepas que yo vengo, es que te tienes que preparar. Te tienes que preparar. Puedes pasarla. Romanos 13, del 11 al 12 nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hay un proceso de degradación espiritual bien terrible en este tiempo. Y eso ha ocurrido porque en muchos lugares han dado paso a falsas doctrinas introducidas por espíritus engañadores. Otra estrategia de Satanás para este tiempo. Así como aquella de infundir temor para no hablar de los eventos de los últimos tiempos y de la venida de Cristo, esta es otra estrategia de Satanás. Espíritus engañadores que infiltran filosofías humanistas, racionales y políticas, porque a todo le buscan una razón lógica. Y hay cosas que nosotros no las podemos llevar a nuestro entendimiento humano, sino que tienen que ser sometidas a la mente de Cristo. Solo así, de esa manera, vamos a entender qué tenemos que hacer. Y esto hace que el cuerpo de Cristo desplace la relevancia profética que tiene la palabra. Pero en este tiempo la iglesia tiene que entrar en un estudio sobrio de las Escrituras, dependiente del Espíritu Santo. No de tu razonamiento, no de tu lógica, no de tu propia opinión. No, es que tú cuando entres a tu cuarto y cojas la palabra y te dispongas a estudiar intencionalmente los últimos tiempos y la venida de Cristo, es que tú le digas al Espíritu Santo: Señor, yo necesito que tú me reveles. La palabra dice que Él es nuestro ayudador. Él te va a ayudar. Así que en este tiempo hay una urgencia porque tú y yo compartamos el mensaje completo que incluye la venida de Cristo. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento, yo no conocía estos detalles, los aprendí y te los quiero compartir. 260 capítulos del Nuevo Testamento. El regreso de Cristo se menciona 318 veces. Jesús lo mencionó en todos los evangelios. Pablo lo escribió en los Romanos, en los Corintios, en los Colosenses, en Tesalonicenses, lo escribió a Timoteo en sus 2 cartas y también lo escribió a Tito. Santiago, Pedro y Juan también hablan de este acontecimiento. Y desde los tiempos que Jesús estuvo en la tierra, se predicaba la segunda venida de Cristo.
La iglesia primitiva tenía como base el mensaje de la venida de Cristo. Y eso es lo que hacía que ellos se mantengan alertas, que ellos se mantengan preparados. ¿Cristo vino para el tiempo de ellos? No, pero eso los hizo mantenerse con su mirada puesta en el Señor. Él viene, yo me tengo que preparar. Él viene, yo tengo que estar lista. Él viene, yo no me puedo dormir como esas vírgenes que se quedaron sin aceite en sus lámparas. Yo tengo que tener aceite en mi lámpara. El entendimiento Maranata. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Muchos. Hay canciones que mencionan esa palabra. Y esa palabrita es un término arameo que significa en su forma más pura, ven Señor. Si tú no sabías hasta este momento qué significaba, Maranata significa ven Señor. Cuando tú dices Maranata, tú le estás diciendo al Señor, ven Señor. Se derriba en dos partes. La primera es Maraná, que significa nuestro Señor, y Ta, que significa ven. Y este conocimiento le dio a la iglesia primitiva las herramientas, las estrategias y la preparación para vencer. Y así como en el momento de la ascensión de Jesús, cuando Él subía al cielo, estaban un grupo reunidos viéndolo. Pero en Hechos 1:10 registra y dice, mientras ellos se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. En el mismo momento de la ascensión de Jesús a la diestra del Padre, Él envió 2 ángeles que les dijo, no se distraigan, Él vuelve, Él no se va a quedar en el cielo, Él vuelve, procura hacer lo que tienes que hacer aquí y no pierdas tu mirada de lo que viene, Él viene. Satanás no podrá detener el regreso de Cristo. Eso tú lo tienes que tener así, bien firme en tu vida. Él no va a poder detener que Cristo vuelva, pero sí va a poner todo su arsenal para que gran parte de la iglesia tropiece antes de que eso suceda. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando el Señor te dice es necesario que tú entiendas esto, es porque es importante que tú le prestes atención a eso. Una iglesia preparada para dar el mensaje de forma clara, precisa, poderosa y contundente es lo que necesitamos en este tiempo. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 39 al 43 dice, aquí está hablando de la parábola del trigo y de la cizaña. Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es en el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El trigo y la cizaña crecen juntos. Nosotros no podemos quitar la cizaña hasta que Él venga. ¿Cuál es nuestra tarea? Que el trigo crezca fuerte, predicando a tiempo y fuera de tiempo, preparando el camino del regreso de Cristo.
Así que en este tiempo nosotros como iglesia tenemos que llamar a las cosas que la Biblia llama sin temor. En una generación donde lo humanista, lo racional, no te permite hablar de Cristo, ni tampoco de los últimos tiempos. No es popular hablar del anticristo, no es popular que tú veas en las redes sociales a gente discutiendo por estos temas. Pero tú y yo somos llamados a hablar de esto, porque es necesario que la iglesia esté preparada. Y para vencer hay que volver a este entendimiento. En Mateo capítulo 24, del 45 al 46 dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle haciendo ¿cómo? Nutriendo a las personas con el alimento espiritual adecuado. La comida que tú le das a tus discípulos es lo que te separa de ser un líder aprobado o reprobado. Lo que tú les das a ellos, gracias mami, es lo que te diferencia. Las personas buscan un alimento espiritual que sacie sus ambiciones, sus vanidades, pero darles eso sería condenarlos a enfermedades espirituales. No hablar el mensaje completo los condena. Los condena. No los prepara. Y como te mencioné, muchas personas han escuchado que Jesús estuvo en la tierra, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, pero Satanás los ha velado para que no entiendan que Él volverá. Pero la Biblia nos anuncia y nos dice que el mensaje de los últimos tiempos romperá el sueño y quitará el velo que hará que Cristo vuelva. Y en este tiempo, así como hay gente que ha sido irresponsable en enseñar, hay gente que está comprometida con el Señor. Hay hombres y mujeres sobrios dispuestos a dar el alimento espiritual a tiempo. Y tú tienes que darle gracias a Dios por este lugar. Porque aquí se habla de eso sin tapujos. Aquí te enseñan lo que la iglesia va a enfrentar. Y eso es valioso para este tiempo. Es necesario. Y aquí siempre se enseña y se habla acerca de esos temas. La palabra dice en Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Si hay algo que tú le puedes pedir a Dios para este tiempo, que sea el don de ciencia. Que sea la inteligencia para ser un colaborador del plan y no un obstáculo. Si hay algo que tú anhelas, que sea eso para tu vida. Y la palabra nos dice que esta esperanza de esperarle a Él no nos avergüenza. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primeramente al judío, pero también al griego. Y en esos griegos nos incluimos nosotros, que somos los gentiles. Así que no hay por qué avergonzarse de hablar el mensaje completo en su plenitud. Puedes pasarlo, Ramón. Pablo expresa los 3 aspectos del evangelio: pasado, presente y futuro. En Filipenses 1:6 dice, Pablo escribe a la iglesia que está en Filipos: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Apocalipsis 1:8 encontramos: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
El que era, habla del pasado. Y el pasado es el que revela su preexistencia eterna, su encarnación y su obra en la cruz hace 2000 años por cada uno de nosotros. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, la tarea de justificación fue completada. Por eso cuando tú vienes a Cristo y aceptas el sacrificio de la cruz, tú encuentras justificación de pecados y eres perdonado y eres acepto. Y ahora puedes acceder a la presencia del Padre porque fuiste justificado por algo que hiciste, pero que uno inocente tomó tu lugar. Ese es el que era, el que es, el presente, ahora. Dice, es Jesús pastoreándonos a través de su Espíritu Santo en un proceso de santificación de nuestra alma. Una vez consumada la salvación de nuestro espíritu, Jesús nos da el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo el que en nuestro diario vivir nos redarguye, nos enseña, nos dirige, nos da. La palabra dice que el Espíritu de Dios es espíritu de poder, amor y dominio propio. Y es el que está ¿qué? Está formando, está santificando nuestra alma. Para que entonces el que era nos dejó el modelo de cómo vivir la vida según el diseño del Padre. El que es nos da el poder para lograrlo a través de su Espíritu Santo, para así hacernos fuertes en la debilidad de nuestra alma y carne, para perseverar hasta el final. El que era, el que es, se conectó el que era con el que es ahora. ¿Y cuál es el que ha de venir? Es el futuro. Es el aspecto finalizado del plan de Dios. Lo que experimentaremos si perseveramos en lo que Él ya hizo. Al no caer de la gracia que produjo justificación y vivir por el Espíritu en un proceso de santificación, alcanzaremos la glorificación. ¿Y cuál es la glorificación? Que la obra que comenzó en el Espíritu y está siendo perfeccionada en el alma, se consumará con la transformación de nuestro cuerpo en su venida. Cuando el Señor venga a buscarnos y nos dé ese cuerpo glorificado, es que la obra será completada. Por eso en Filipenses 1:6, Pablo escribió, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que es, el que era y el que ha de venir, se conectaron los tres y la obra se completó. Tú ves la importancia de no solamente aprender la historia de Jesús, sino de conectarlo con nuestro presente. Es necesario. Las buenas nuevas que portamos es un mensaje integral que incluye lo que Cristo hizo, lo que Él está haciendo, pero lo que va a hacer cuando venga. El apóstol Pablo estaba convencido de que vería a Cristo. Él tenía una convicción tan fuerte de que Él lo iba a ver, que eso hizo que modelara esta meta con su vida y con su ministerio. Y él lo expresó en varias cartas de forma explícita. Y aquí dice en Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El siervo
más eficiente del primer siglo fue Pablo. Todas las cartas que él escribió estaban dirigidas a iglesias en diferentes lugares. Y la intención de cada una de estas cartas que él hacía era para que ellos se mantuvieran firmes, para que ellos perseveraran, para que ellos no se cansaran, para que ellos no declinaran, para que ellos mantuvieran en su mente que Cristo viene. No te canses, mantén tu fe. Pues en este tiempo ese es el llamado. No te canses, no dejes de creer. Él viene, Él viene. Pablo murió decapitado unos años después en Roma. Pero él dejó claro lo que le hizo pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Y eso que le hizo hacer eso fue aguardar y amar la aparición gloriosa de Dios en las nubes. Y él lo dejó escrito en 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Dice Pablo, cuando sabía que ya su hora estaba cerca: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar, anhelar su venida y tener el entendimiento producirá un poder para vencer en la iglesia. Y cada vez que yo digo iglesia, no me refiero a las paredes de este lugar. Iglesia eres tú. Tú que sales de este lugar, tú que vas al trabajo, tú que vas a la escuela, tú que vas a tu casa, que te encuentras con tu familia. Eres tú el que está llamado a amar y anhelar su venida, para que puedas vencer como lo hizo Pablo. Un mensajero leal. Lo puedes pasar. Tú y yo somos llamados en este tiempo a ser mensajeros leales. Mensajeros que no cambian el mensaje, mensajeros que no distorsionan el mensaje, sino que hablan lo correcto para este tiempo. Un mensajero leal tiene ciertas cualidades, entre las que yo escogí dice lo que Dios está diciendo, más allá de lo que la gente quiere escuchar. Son aquellos hombres y mujeres sobrios que están predicando lo que el Señor les dice, no lo que la gente quiere escuchar para enamorarlos. Proclaman con valentía lo que dice la Biblia, no le añaden ni le quitan, sino que predican lo que dice la palabra, lo que está escrito ahí. Viven por la aprobación del Padre más que por la complacencia de los hombres. El anhelo del corazón de un hombre y de una mujer que son mensajeros leales es: Señor, que mi vida te agrade a ti. Aun cuando el mundo me deseche, aun cuando la gente no quiere escucharme, yo voy a seguir proclamando lo que tú me has dicho, porque tú eres el que me aprueba. Su vida modela el mensaje. La palabra dice que cuando nosotros aguardamos de esa esperanza, que cuando nosotros tenemos la esperanza, nuestra vida va a modelar eso. Cuando tú estás esperando algo, tú tienes una expectativa que te hace vivir de cierta manera. Pues eso mismo pasa. Un mensajero leal lo modela con su vida. Aprendió a escuchar antes que hablar. En el momento en el que se va a su cuarto y cierra la puerta, en el momento en el que saca para estar a solas con el Señor, no llega con una lista de cosas que quiere que Dios haga. No, sino que entra a ese cuarto y le dice: Señor, háblame. Yo quiero entender la revelación de tu palabra. No para llenarme de conocimiento, es que yo necesito amar tu venida, yo necesito amarte más a ti. Yo no amo la revelación para llenar el conocimiento, nada. No. Yo amo al que la revela. Esa es la intención correcta.
Dice menos y más profundo que mucho y superficial. No está lleno de palabras vanas. Es que va al punto. Es que es claro, es conciso, es fácil de entender. Es la voz que clama en el desierto preparando el camino del Señor. Juan el Bautista lo hizo. Él preparó el camino antes de que Jesús apareciera. Y en este tiempo, tú y yo somos los que preparamos el camino al Señor. Exalta a aquel que es revelado más que a la revelación. Amas a Dios, no lo que Él te pueda revelar. Amas a Él y por lo tanto, como tú lo amas, Él te va a revelar sus misterios. El Señor no puso misterios porque Él quería escondernos a nosotros, su pueblo. La verdad, no. Él lo hizo con la intención de confundir a su enemigo, porque Satanás no lo va a entender. Pero aquellos que inquieren y aquellos que buscan, les va a ser revelado. Está dispuesto a dar su vida para que el mensaje se multiplique. Así como muchos de esos hermanos que tú ves muriendo en Nigeria, que en China ahora mismo no se puede hablar en ningún lugar, ni en las redes sociales, no se pueden reunir, no pueden hacer nada. Ellos están dispuestos a dar su vida misma. Y por último dice, predica lo que Cristo hizo, hace y hará. Así que en esta noche, yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ser un mensajero leal? Un mensajero leal al mensaje que el cielo ya habló en la palabra. Lo puedes pasar. El que era, el que es y el que ha de venir. Yo no sé tú, pero yo fui confrontada con esta palabra. Y cada vez que me siento y sigo leyendo el libro, el Señor sigue hablando y sigue enseñándome. Y he sido confrontada. Y así como mi vida ha sido confrontada en esta noche, el Señor quería confrontar la tuya. Estamos dispuestos a ser esos mensajeros leales que hablan lo que el cielo habló, no por agradar a la gente, sino porque encuentras deleite en agradar a tu Padre. Encuentras placer en hacer su voluntad. Así que si en esta noche este mensaje llegó a lo más profundo de tu corazón, yo te pido que ahí donde tú estás, tú te pongas de pie y que tú abras tu boca y le digas al Señor, Señor, perdóname. Perdóname por todas las veces que yo no hablé el mensaje completo. Perdóname, Señor, cuando yo quise ser el que cambió el mensaje a su parecer o a su forma. En esta noche yo te pido perdón, Señor. Yo me arrepiento delante de ti, Padre. Y te pido, Señor, que a través del poder de tu Espíritu Santo, tú nos des la valentía. Tú nos des, Señor, la capacidad. Tú nos des, Señor, en esta noche a los que estamos en este lugar, el don de ciencia que necesitamos para entender los tiempos, la inteligencia para saber llevar tu mensaje, Señor, a los que necesitan. Queremos ser esos hombres y mujeres sobrios que hablan la plenitud del mensaje de Cristo, el que vino a esta tierra y que murió, que resucitó, pero que también volverá. Señor, queremos ser esa iglesia que colabora contigo. No queremos ser aquellas piedras de tropiezo, Señor. No queremos ser, Señor, los que detienen tu plan. Queremos ser parte de tu plan, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, Padre. Ayúdanos a contemplar el mensaje completo de lo que tú estás hablando en este tiempo. Para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, es tuyo, te pertenece a ti. Es tuyo, Señor.
Yo te doy gracias, Padre, porque cada día tú nos vas perfeccionando, tú nos vas moldeando, tú nos vas enseñando. Gracias, Señor, por no descartarnos cuando hemos sido desobedientes, sino por corregirnos con amor, Señor, y llamarnos con cuerdas de amor para caminar en pos de ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo la vida de cada uno de los que pudo llegar hoy a tu casa. Y asimismo pido, Señor, que tu bendición llegue al hogar de mis hermanos que no pudieron llegar hoy. Padre, toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es tuya, Padre. Todo gira en torno a ti, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida y queremos vivir de esa manera, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Amén y amén.